¿Qué tal amigos? ¿Cómo están en esta hora? Yo quiero hoy compartir una palabra con ustedes que tiene que ver con la tristeza, de la tristeza a la alegría. Ese es el tema que le he puesto hoy a esta palabra, de la tristeza a la alegría. En la Biblia pareciera que la tristeza antecede a la alegría. Pareciera que primero pasamos momentos duros, momentos difíciles, procesos, pruebas, dificultades y luego viene entonces la recompensa o viene lo que es la solución, salir de esos problemas y de esas dificultades que enfrentamos y pasar un momento de alegría. La Biblia habla mucho de convertir nuestra tristeza en alegría, en canto de júbilo. Y dice también el Salmo 126, 6, que lo que sembramos con tristeza lo vamos a recoger con alegría, lo vamos a recoger con júbilo. Hay muchos ejemplos en la Biblia que podemos poner de casos donde primero hubo mucha tristeza, mucho dolor y luego entonces vino el tiempo de gozo, el tiempo de ver los milagros ocurrir, el tiempo de ver la respuesta de Dios. Y hay un ejemplo, solo un ejemplo que yo te voy a poner en este momento, de los tantos que hay en la Biblia, es el ejemplo de Lea. Lea es la hermana de Sara. Sara es aquella muchacha que Jacob se enamoró de ella tan pronto la vio cuando llegó huyendo de su tierra, escondiéndose de su hermano Esaú, al cual lo había engañado con la primogenitura y salió a su tierra, a tierra de su tío Labán, aconsejado por su madre. Entonces Jacob llega a aquella tierra y pues se encuentra con Raquel. Raquel, ¿verdad? Y bueno, dije Sara, pero es Raquel y Lea. Sara ya es otro proceso. Entonces Raquel, que es la más bonita, la hermana menor, pero la más bonita, la Biblia la describe con ojos, con cabello, pelo, o sea, le da una descripción extraordinaria a la vida de Raquel, y no así a Lea. Lea no hay mucha descripción de su belleza. Era la mayor. Mire que Raquel era pastora de ovejas en un tiempo donde las mujeres no podían ejercer mucho liderazgo, en un tiempo donde las mujeres estaban relegadas a un segundo plano, y ya Raquel era pastora de las ovejas de su padre, lo que significa que esta muchacha tenía talento, tenía dones, tenía un plantaje, tenía una formación bien llamativa, atractiva, bueno, y era de cierta forma la confianza de su padre porque era quien administraba, quien dirigía las ovejas de su padre. Cuando Jacob llega, usted conoce la historia, se enamora de ella, su padre lo pone a trabajar y le pregunta que cómo le va a pagar, cómo van a hacer su trato. Entonces Jacob dice, bueno, yo te voy a trabajar 7 años por Raquel, por tu hija Raquel. Cuando te trabaje 7 años, tú me la vas a dar en matrimonio. Perfecto, hicieron el acuerdo, estuvo bien hasta ahí. Pasaron los 7 años y Labán, que era un engañador y no quería que Jacob se fuera de su tierra trabajando. Dijo, yo tengo que buscar la forma de quedarme con este hombre aquí. Además de esto, no le quiero entregar a mi hija menor porque se puede ir ya y no tiene compromiso conmigo. Bueno, pues se la ingenió y se reunió con los ancianos del lugar y le dijo, bueno, pues a los ancianos quedaron en acuerdo que le iban a entregar la hija mayor porque no se podía casar la menor primero que la mayor. Note que cuando Jacob llegó, pareciera que Lea no tenía novio, ni admiradores, ¿verdad? Ni prometidos. Pasaron 7 años y aún ella siendo la mayor, tampoco consiguió a nadie que la galanteara, que la enamorara, ¿verdad? Que la cortejara. O sea, que tenía la venta pesada. Era una muchacha quizás marginada, tenía algún defecto físico, no sé, algo que no la era muy atractiva, nadie la buscaba. Y a lo mejor sufría bullying de sus compañeros, de sus amigos, de su entorno, sus primos. Sufría mucho el rechazo de los demás. Para ella era un rechazo que Jacob llegara y en vez de fijarse en ella se fija en su hermana menor. Yo sé que ella se sentía mal. Los que tienen hermanas o tienen quizás
han sufrido algún bullying en la escuela porque son gordos, gordas o porque tienen un defecto físico, algo. Bueno, pues se sabe lo que se siente ser blanco de ataques y blanco de burlas, lo que llaman los americanos bullying, burla a los niños. Bueno, pues Lea parece que sabía mucho sobre esto, sabía mucho sobre este tema del bullying, del rechazo, de la amargura, y desde joven yo sé que sufría. Pero a mí me gusta que, bueno, pues usted ya conoce el resto de la historia. El papá le entrega a Lea, y yo no me quiero imaginar lo difícil que fue para Lea tener que aceptar este engaño, porque ella sabía que era un engaño. Yo no creo que estuviera feliz, que estuviera contenta, porque ella sabía que Jacob no la quería. O sea, yo no creo que ella estuviera feliz. Ay, sí, me lo van a dar a mí. Porque ella sabía que, bueno, y como tal ocurrió al otro día cuando Jacob se enteró que le entregaron a la mujer equivocada, que estuvo con la mujer equivocada, pues se levantó y pues dice que se levantó y fue donde su padre, ¿verdad?, a reclamarle donde Labán. Labán le explica que no se pueden casar la menor primero que lo otro, y hacen un nuevo acuerdo. El nuevo acuerdo es trabajar 7 años más. Imagínense lo que significaba para Lea que su esposo, que no dice la Biblia si se llegó a ella, es muy probable que no, porque él ya sea conocía la voz de Raquel, conocía a Raquel, y yo sé que quizás dijo, bueno, pero esto no es lo que me tocaba, no es lo que yo no pagué por esto, no trabajé por esto. Usted pide lambí, pide camarón y le traen de allá para acá una pica pica. Bueno, eso en cierto sentido fue lo que ocurrió con Jacob. Entonces, trabaja 7 años más. Estos 7 años también fueron de dolor y tristeza para Lea. Yo me imagino que en esos 7 años no tuvo 7 años de matrimonio. Mire que no dio a luz en ese tiempo. O sea, la Biblia no registra que ella diera a luz. Parece que Jacob no la buscaba, no se llegaba a ella, no sé. La Biblia no especifica, pero yo puedo entender eso porque no tenía hijo. Entonces, tampoco la Biblia dice que fuera estéril, ¿verdad? No dice que fuera estéril. Aunque sí más para adelante dice que Dios le concedió el tener hijo. En Génesis 21, 6 al 7 dice, bueno, Génesis no, bueno, sí Génesis, pero no 21, 6, sino Génesis 29. En Génesis 29 dice que vio Dios que Lea era menospreciada y le dio hijos. O sea, no dice que no dice que en sí que era estéril, sino que Dios le dio hijo. Ahora bien, a mí me gusta que en el versículo 29, versículo 31 del capítulo 39, dice que vio Dios que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y a mí me gusta que cuando Lea tiene su primer hijo, dice, Jehová ha mirado mi aflicción. ¿Cómo ella sabía que ese hijo se lo había dado Dios? Porque Lea no fue criada en un hogar creyente como fue Jacob. De hecho, Labán dice que tenía dioses, tenía estatuas, adoraba imágenes. O sea, Lea no tenía una cultura de creer en el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, aunque lo podía conocer porque Jacob estaba ya ahí muchos años y que le podía haber hablado, conocían alguna historia de Abraham y demás, pero ella dice, Jehová ha mirado mi aflicción. Ella estaba convencida de que ese hijo era una respuesta de Dios para ella. Ella estaba convencida de que ese hijo era una respuesta a sus oraciones. Porque Dios dice en el 31 que Dios vio que Lea era menospreciada y le dio hijo. Ahora, ¿cómo ella sabía que Dios era que le había dado ese hijo? Fue Dios, pero ¿cómo ella lo sabía? ¿Cómo ella estaba convencida? Yo lo que creo es que ella lo había pedido a Dios, le había orado a Dios en su angustia, en su aflicción, en su dolor, había clamado al Señor. Y por lo tanto, cuando recibe el milagro, ella está convencida de que ese milagro es de parte de Dios. Segundo, Dios le da un segundo hijo. Dice que Dios le da un segundo hijo y ella lo llama justicia. Dice, vio que yo era menospreciada. Vio Jehová que yo era menospreciada. Simeón significa Jehová ha escuchado. Rubén significa Jehová ha mirado. Y Simeón, Jehová ha escuchado. O sea, primero vio Dios en Rubén que ella era menospreciada, vio su aflicción. Y cuando le da a Simeón, ella dice, Jehová ha escuchado
Ha escuchado que yo era menospreciada. Ha escuchado mi clamor. Ha escuchado la gente que me maldice, que me maltrata. Ha escuchado la burla que otros han hecho sobre mí. Nótese que ya en el segundo hijo también, ella sigue reconociendo que esas bendiciones vienen del Señor. Pero aún Jacob no se había casado, no se había unido con ella del todo. Dios le da un tercer hijo y ella lo llama Leví, que significa adoración. Adoración. Entonces, Leví es, usted sabe que la tribu de Leví fue la que Dios escogió más adelante para que estuviera en el templo orando. Mire que de dónde nace Leví, de un vientre maltratado, un vientre herido, un vientre que había sufrido bastante. Dios saca un hombre, una descendencia como la de Leví. Entonces Leví es ese tercer hijo que ella tiene y ella dice, ahora sí se va a unir mi esposo a mí. Ahora, ella sigue teniendo confianza en que Dios le va a conceder unirse a su esposo Jacob. Aún así no pasa y Dios le da otro hijo, el cuarto hijo, y ella lo llama Judá. Dice que Judá es la tribu donde nació David, Salomón, Jesús, el Salvador nuestro. O sea que Judá es ese hijo, cuarto hijo de Lea, que nace en medio de su sufrimiento, en medio de su dolor, en medio de su aflicción, en medio de su momento difícil. Ella tiene 4 hijos, pero 4 toletes de hijos, 4 hijos en que Dios mostró su gloria. Yo puedo concluir y decir que Dios sonrió sobre los hijos de Lea, le dio razones para que dentro de su dolor, dentro de su aflicción, ella pudiera sonreír, pudiera ver la gloria de Dios. En medio de su aflicción de toda su vida, ella pudo ver a Dios obrando. Dios es nuestro restaurador. Dios es el restaurador de nuestra alma. Dios se la ingenia para restaurarnos. Dios se la ingenia para hacer que nosotros podamos de alguna forma reír y vivir con una vida agradable en medio aún de momentos duros, en medio aún de momentos amargos. Así que hoy yo te invito a que veas este ejemplo de Lea, que Dios le dio 4 hijos maravillosos y que ellas en cada uno reconoció que Dios había obrado. En cambio Raquel, que sí era estéril, apenas tuvo 2 hijos. Y estos hijos, hasta en el último hijo que fue Benjamín, falleció. Tuvo a José y a Benjamín. Y en el último, que fue Benjamín, en el último parto falleció. Raquel, a pesar de ser hermosa, a pesar de tenerlo todo en la vida, Dios dijo, yo voy a hacer que esta pobre mujer, Lea, que no ha tenido el beneplácito de la belleza, de la admiración social, del aplauso social, pueda tener algo de qué sentirse orgullosa. Yo sé que hoy todavía, miles de años después, Lea puede estar donde quiera que esté, si está en el cielo, y si allí Dios le permite ver su descendencia, saber que Dios le dio una descendencia extraordinaria y maravillosa. Hoy te vengo a decir que Dios te va a hacer sonreír aún en medio de tu dolor y tu momento difícil. Paz y gracia del Señor para ti.